Ay, buenas. Ahora sí me ven. No me había puesto a agregar el video a la transmisión. Bueno, son 7:02. Más o menos 7:05 vamos a iniciar. Se va a conectar Maribel. También nos vamos a conectar desde Instagram. Entonces estamos con toda la logística. Entonces vamos a hablar más que nada sobre emociones. Vamos a hablar cómo las emociones se manifiestan o se expresan en nuestro cuerpo, en nuestra espalda. Es un tema súper, súper, súper interesante, así que no se lo pierdan. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se conecte Mari. Yo le envié el link muy sobre la hora, entonces puede que le esté costando ingresar, pero vamos a ver. Esperen un momento, voy a silenciar momentáneamente, pero lo que les decía, el tema de hoy va a ser súper interesante porque tiene muchos nombres, hay algunos que le dicen biodescodificación, hay otros que le dicen somatización, pero resulta que hay estudios científicos que avalan de cómo en nosotros se expresan las emociones, en nuestro cuerpo se expresan las emociones. Miren, acá está Mari. Hola, hola. Olis, Olis. Hola. ¿Cómo Ay, Dios estás? mío, qué emoción Bella? esto de la tecnología tan maravilloso. ¿Viste? Me iluminé. Sí, 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 qué chévere. Vení, vamos a conectarnos también por Instagram, ¿crees? Ujú. Ya me conecto y te mando la solicitud. Vale, listo. Entonces déjame yo. Acá, programar video no, inicio. Es que estaba Ya, a poniendo ver. los. ¿Me oyen ahí bien? Sí. Sí, te escucho perfecto. Ok. Yo tenía unos auriculares súper, súper, súper pro que se me murieron y me compré otros que no me han funcionado del todo. No sé qué me está pasando que no me agarra el vivo de... Ahí está. Bien. Y ahí estamos. Ahora ya te hago una invitación acá para Listo. invitarte. Ah, ¿cómo se hace esto? Esperen que no me recibe al tacto el siguiente. Súper. Bien. Oh, súper. Yo estoy Espectacular. Hace acá mucho no hacía pendiente. vivos. Entonces me están apareciendo todo. Hola Cris, ¿cómo estás? Vamos a conectarte, Mari. A Todavía no me ha ver, ahí aparecido está. Ahí te estoy ahí. invitando con Maribel Coach. Ve, pero Buenas. no me aparece. O sea, por Instagram no me aparece. ¿No? Fíjate ahí, ¡Ay, espera un ya! momento Ya, 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 que... ya, ya. Ah, Hola. eso, ¿cómo estás? Paciencia. A mí que tengo una luz como que me pone como si fuera blanca teta, que soy muy blanca. A ver si... Me toca es bajarle el volumen al celular para que Bueno. no se genere acá un retorno, bueno, en fin, pero como por acá te Ah, es escucho, verdad, yo entonces también. Sí. Bueno, yo ya ahí... te envié ahí la solicitud. Sí. Todavía, a ver. Transmitir con Maribel. ¡Oh, la tecnología! Pero pará. Ya que tenemos 30, somos de la era de los 30, ya estamos con tecnología. Sí, o sea, la gente que, los chicos por allá de 15 años que transmiten hasta en 3, 4 plataformas así Se están súper, cagando de risa de nosotros, pero bueno, ¿qué hacemos? Somos de la bueno, generación que creció sí. sin computadora y, y más los de Patagonia, no sé acá, pero a mí la computadora en Patagonia era Yo todo, ahí te llegaba envié la mucho más tarde. solicitud, pero no sé. Yo ya te acepté Bueno, transmitir con Maribel, pero ya, me es ha que está pasado que cargando, está tarda. como medio lentejo. Espérate, Sí, a miro veces me ha acá. pasado que tarda y no quiero hacerlo otra vez para que no se bloquee. Ahora Listo, sí. ya. A bajarle el volumen al cel para que acá en YouTube Eso, no haya retorno. no haya A ver, retorno, exacto. pero está como raro, como... No sé cómo hacerlo, porque no me baja del todo. No, a mí tampoco, pero ya tocó dejarlo así. Creería que sí. Igual yo ahí te escucho bien. Por favor, nos dicen ahí en Instagram si se oye bien y en YouTube que no se escuche como raro. Eso, eso. Déjame yo Bueno, me acomodo acá. sí, se ve bien, súper. Bueno, hoy vamos a hablar Nos de las... perdonan ahí la novatada. Mira, esta charla la tenemos planeada hace mucho tiempo y por muchas cosas no se daba. Gracias, Era Cristina. como por una cosa, por otra, era como...
sí, que no se hagan las cosas. Y, y teníamos planeada esta charla y yo tenía ganas de con Maribel hacer esta entrevista porque Mari sabe un montón, una Biblia, nos ponemos a hablar y por ahí estamos horas, horas, horas. Sí, claro que acá Y la doctora también está más preparada que un cumis, ¿no? a mí me encanta, pero me gusta aprender más, o sea, creo que todos los días uno aprende mucho. Entonces, vamos a hablar de las emociones y la espalda. Y Sí. primero quiero que te presentes, Mari, porque yo conozco tu recorrido, conozco todo lo que haces, pero me gustaría de tu parte que cuentes qué es lo que haces. Yo sé que sos coach transpersonal, que haces, acompañas en procesos a un montón de mujeres y de personas en hacer Sí. cambios, sobre todo en mujeres, pero esta charla va a ser para todos, así que pueden quedarse todos. Y la idea es que ustedes puedan entender y conocer un poco más de este mundo que a veces uno toca de oído, pero vos venís como profundizando hace tiempo. Bueno, pues antes que Bueno, nada, Tami, bueno, muchas gracias por para la que, invitación. Dime, ¿sí? ¿Todo bien? sí, Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, hace rato que queríamos hacer esto. Pues nada, mi profesión de base es mercadeo y publicidad. Estudié varias cosas relacionadas, soy consultora de empresas, asesora de imagen, y por una experiencia personal de vida hace ya como 10 años que mi vida estaba hecha un bulto de anzuelos. Entonces empecé a aprender muchas cosas para mí, pero pues yo nunca me imaginé que iba a terminar enseñando o que le iba a ayudar a otras personas o nada de eso. O sea, nunca me imaginé que iba a hacer algo así. Pero una cosa me fue llevando a la otra, dicté un taller hace 6 años y eso me llevó a dictar otro y luego me pidieron más contenidos y luego me decían, ven, y tú tienes sesiones individuales y una cosa me fue llevando a la otra hasta que, y yo siempre seguí aprendiendo mucho, soy muy ñoña con lo que me gusta, entonces así es con la danza, entonces le doy tanta falta poder bailar en la recuperación de una cirugía que tuve. Arranqué esta semana y estoy que no me cambio por nada. Todavía no a full, o si no acá me regañan, todavía no saltando ni nada de eso, pero bueno. Entonces una cosa me fue llevando a la otra y empecé a estudiar mucho este tema de biosanación o digamos como una disciplina que la han pulido más, que es la bioneuroemoción, ¿no? Para mí, o sea, siempre para mí, siempre yo me cojo de conejillo de indias y hago un montón de análisis y he podido como analizarme a la minucia para entender, digamos, qué cosas han ocasionado que yo me enferme de X, Y, Z, ¿sí? claro. Eh, bueno, también pues ya he hecho cursos informales, ya me certifiqué como coach experta en relaciones, pero no me gusta decir es que soy experta en relaciones, sino me defino más como, si toca ponerle un nombre a lo que hago, ¿no? Es como coach transpersonal, ¿por qué? Porque estás trascendiendo la personalidad, ¿no? Y eso que hace que nosotros nos identifiquemos con eso que en el mundo del crecimiento personal se dice el ego, ¿no? Entonces, por eso, para trascender esos aspectos de la personalidad que hace que nos enfermemos, que no tengamos resultados a nivel económico o que a nivel de relaciones sea pues el acabose, que gracias al tema de relaciones, ahí fue donde se generó ese clic y esa fue la gran cachetada para mí que hizo que yo quisiera generar un cambio en mi vida porque era terrible. O sea, el tema de relaciones para mí era tenaz. O sea, yo tenía dependencia emocional y a partir de ahí fue que estuvo mi gran aprendizaje. Y hoy estaba recordando, cuando tú me propusiste el tema del live, que no, mira, me gustaría que habláramos como de la espalda. Preciso me dijiste eso. Y yo estaba con dolor de espalda ese día. Entonces yo, y yo te propuse el nombre, yo no, pues lo que cargábamos, qué tal cosa, no sé qué. Y históricamente tuve problemas de espalda fuertes. O sea, me tuvieron que hospitalizar en alguna ocasión, inyectar, porque en esa época no tenía la información que tengo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Pues el medicamento, ¿no? La pasta, la inyección, y yo quedaba torcida, quedaba así. O sea, varias veces me pasó. Y eso ya nos va dando información, ¿no? Me torcida para dónde, para el lado derecho.
Entonces, pues nada, a grandes rasgos eso, yo acompaño a las personas a través de talleres que dicto, no así súper seguido, pero sí a veces cada 2 meses, cada mes y medio, así de distintos temas, o en procesos individuales. A grandes rasgos eso, si no, acá nos quedamos en la presentación. Nos quedamos ahí hablando y aparte del Sí, sí, tema, sí. es un tema muy, diríamos, grande. Sé que hay muchas ramas de la descodificación biológica, biodescodificación. Empezó todo con diríamos que en realidad hace muchos años se habla, pero el doctor Hammer, que es un médico alemán, fue el como que inició, Sí, por así decirlo, y de ahí se empezaron a desprender algunas ramas, algunos alumnos, como Christian Fleche, Enrique Corbera, y vos con el que más trabajás es con Enrique Corbera, con ¿verdad? Enrique Corbera. Sí, de hecho estoy ya por iniciar mi estudio con él oficialmente. Dios mío, estoy feliz. No, no, todavía me Me encanta. falta concretar lo más importante, que es el tema No, del pero pago y todo perfecto. esto. Lo bueno Pero es que digo, vos no, ya la intención está con puesta y yo voluntad creo que propia sí o ya sí arranco. tenés una base y un estudio sobre el tema. Ya después Sí, certificarse es todo un proceso, sí, pero ya venís hace tiempo, diríamos, estudiándolo, trabajándolo, y eso me parece maravilloso. Así que la idea de esto es como darles una pincelada, porque obviamente sí, cada caso es único, cada persona es única. Lo más importante es entender que hay algo ahí que tengo que observar, simplemente desde ahí. Lo que vamos a hacer es como abrir esa puerta. Entonces empecemos con preguntas porque nosotros somos muy charletas y tenemos una hora y si no se sí. nos vuelve. Vale, Entonces, desde tu experiencia, dice preguntas así muy puntuales como si alguien no creyente en el tema sí, viniera y te preguntara, ¿sí? Pues yo creo completamente y te haría preguntas muy puntuales sobre eso, pero lo que quiero es, bueno, y todas las personas conectadas pueden dejar sus preguntas y nosotros sí. miramos cómo las incluimos y las respondemos dentro del live. Pero la primera pregunta que quiero hacerte es, desde tu experiencia, ¿cuándo crees que las emociones se manifiestan en el cuerpo? O sea, ¿cuánto tiempo sucede? ¿Hay un tiempo que sucede? A veces se manifiestan y a veces no. ¿Cómo es eso? Porque diríamos, no sé, estoy sintiendo una situación y enseguida se me manifiesta o cómo es. Bueno, eso depende del caso, pero digamos que podemos hablar de una crisis que sea traumática, algo que sea, no sé, por ejemplo, se murió mi mamá. Entonces es una cosa tan Sí, fuerte que trauma. inmediatamente se manifiesta. Pero hay otras cosas que son paulatinas y eso va creciendo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es una energía muy rápida. O sea, los pensamientos van como a la velocidad de la luz, van súper rápido. Entonces, el pensamiento tiene una energía de vibración y la materia es lo más denso que hay. Entonces, por eso a veces se demora en materializarse todo, tanto lo bueno y lo malo, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo voy a poner 2 ejemplos. Bueno, ya puse el ejemplo este de una situación traumática, fuerte, se muere un familiar o de repente, no sé, me robaron y entonces experimentas esa hiperventilación y eso que ya se está materializando ya, en tu cuerpo, en tu Claro, realidad, en la parte física. Pero hay cosas que se pueden demorar años, hasta décadas. Por sí, ejemplo, eso yo no. conocí una mujer ya de avanzada edad. Y resulta que ella desarrolló vamos a decir, como una tumoración en su zona genital. Esto se desarrolla en el momento en que ella ya ha tenido hijos y ella no tenía muy buena, de hecho era pésima la relación con su pareja. Entonces, ahí hubo como la gota que rebosó la copa fue el tema de la relación de pareja, en donde habían muchas situaciones muy complejas a nivel íntimo de ellos dos. Entonces, esto hizo que se exacerbara algo que estaba ya sembrado desde atrás, ¿no? Entonces, Claro, cuando ella era niña, ella experimentó una situación fuerte de abuso y entonces eso quedó ahí y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y esto se exacerba y viene la gotica que ¡pum! Rebosa la copa, que claro. fue cuando ella ya fue adulta, o sea, como 40 años después, o sea, muchísimo tiempo después, y empezó a crecer.
Y bueno, tienen que hacerle una cirugía. Finalmente, por medio de la cirugía y de la medicina, pues que nosotros conocemos, logra solucionarse eso. Pero alguna vez en sesión, ella finalmente pues empieza como a contar todo y yo, ok, pues date cuenta que esto viene de acá y esto se une con esta situación actual de tu pareja y pasa esto y pasa esto. Entonces, hacer comprensión de estas cosas es muy importante porque cuando tú no haces comprensión, si a ti vienen y te hacen la cirugía y te quitan lo que sea que tengas, un cáncer, un tumor, una, no sé, esto de las venas Una varices, por hernia, ejemplo, lo que sí. sea, una hernia, pero si tú no haces conciencia, eso vuelve a aparecer por algún lado. Entonces eso se demora dependiendo de, ¿sí? Porque hay cosas que es ya, o sea, por ejemplo, un infarto. Sí, hay personas que les puede dar un infarto por algo, no sé, que les dolió muchísimo. Por ejemplo, a mí me pasó, hablando del corazón, hace 2019, 20, 21, 22, yo tengo huevo para contar así rápido. Entonces, hace 3 años a mí me tuvieron que hacer una cirugía maxilofacial. A mí me hicieron una cirugía maxilofacial para corregir un tema articular. Luego, 5 meses después, se complica, se infecta el material de osteosíntesis del lado derecho y tienen que entrar a operar. En ese momento, unos días antes, a mí me había dado una anomalía cardíaca. Entonces uno era, está vieja, pero se ve joven y como así que enferma el corazón. Pues resulta que hubo una situación ahí emocional que me causó mucho dolor. O sea, yo estaba súper triste por eso. Y la anomalía que apareció en el corazón en ese momento era en que el corazón tenía, era una arritmia cardíaca, pero por defecto creo que se llama. O sea, no que tiene, no que se va, que se acelera el ritmo, sino que se disminuye mucho. Y yo Sí, hablaba con mi médico, que también es mi terapeuta, y yo le decía, me siento cansada. Claro, el corazón reflejaba cómo me sentía yo, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer la gestión emocional del asunto, tuve las conversaciones incómodas que tenía que tener, primero conmigo y luego con las personas involucradas, y el tema se solucionó, ¿sí? Ya después con el tema de la cirugía, que eso se relacionaba también con este asunto que pasó con el corazón, hubo infección al lado derecho. El conflicto que yo tenía era con la energía masculina. El lado derecho es la energía masculina. Entonces, las personas involucradas en este conflicto su energía era masculina. Entonces se infecta. Entonces yo en ese momento sentía que era como una cochinada lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa? Infección. La infección que es pus, que es algo sucio, ¿no? Entonces, como que una cosa se relaciona con la otra. Entonces a mí me gusta ponerme a estudiar a fondo porque, y siento que por eso a veces entiendo más fácil a la gente porque como yo me desmenuzo tanto en mi propia, no sé, bueno, en mí misma, entonces así mismo puedo a veces comprender mejor a las personas. Entonces, digamos, hablando ya de cuánto te demoras, que hay cosas que se pueden demorar años, que hay cosas que pueden ser ya, como por ejemplo en mi caso, pues les pongo ese ejemplo así como real conmigo porque siento que es más fácil de claro, explicar. una arritmia cardíaca por un dolor de una situación particular que estaba viviendo en ese momento. Que me Exacto. acuerdo que vos me llamaste y me contaste, Sí. cuando fue muy, muy lindo porque yo te decía, no, no tenés nada, vos tranquila, y cuando vos lograste calmarte emocionalmente, sanaste lo que tenías que sanar, soltaste lo que tenías, listo, el corazón volvió a su normalidad, no tuviste más arritmia ni nada por el estilo. Sí, Al y final, el tiene médico, mucho que ver con eso. y el médico decía, cuando yo estaba hospitalizada, porque finalmente me tuvieron que hacer la cirugía, ya, no del corazón, sino bueno, el tema del hueso, lo que se infectó, me decía, sí, es que es muy interesante esto que tú planteas, un médico, ¿no? Pues porque tenemos una paciente en el pabellón de psiquiatría que ya quiere disminuir la medicación y ella está intentando a través de todo este tema emocional lograr bajar la medicación, eso pues ha sido pues todo un proceso y tal, porque digamos que el malestar de la humanidad, o sea, hay tantos, digamos que han subido tanto los índices de suicidio, de depresión, De ansiedad. de ansiedad y de una cantidad de enfermedades que uno dice, yo por ejemplo conozco personas que siempre es que vea, que tienen alto el colesterol y no tiene sentido porque se alimentan súper bien, porque hacen ejercicio, por un montón de cosas. Entonces ahí, por ejemplo, para estas personas que siguen todo al pie de la letra, que tratan, o sea, que tratan con todo y dicen, nada me funciona, hey, de pronto es hora de mirar,
otro lado, ¿no? A ver qué pasa, a ver si de pronto es por ahí. Total, total. Y yo creo que esto no es saco al médico, sino es, vení, ¿cómo entiendo qué me está pasando? Sí, es ¿Sí? hacerme cargo de mi salud. No es Exacto. que Y estoy hablando de la enferma. ¿Qué espalda, médico es bueno para que me cure? No. O sea, yo soy mi mejor médico. Si no, no total, el estamos en médico me una. ayuda, me guía, me acompaña en el proceso, pero no me va a solucionar el tema. O sea, la que lo soluciona soy yo y la persona responsable de eso es importante que sea uno mismo. Bien, Exacto. entonces si no hay tiempo y puede que se manifieste en un momento, en un día, 2 días, hay cosas que se manifiestan y se somatizan así, un dolor estomacal, una Ujú. diarrea, La una diarrea situación es de súper común vómito, y siempre es que eh, no procesamos algo que, o sea, que es la diarrea, pues la mierda, ¿no? Entonces es como, ¿qué es esta mierda que no me aguanto? Entonces, total, que quiero soltar todo, el exacto, estreñimiento, son cosas que suceden a y que lo diario. vemos como no comí suficiente fibra, sí, no estás Mm, soltando toda la mierda que tenés. Yo es hablo lo por que no la quieres sociedad soltar, también, no ojo. se debería poner otros nombres, pero es así, es como, a ver, qué no estás soltando? ¿Entendés? Sí, 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 es Y eso cierto. está buenísimo observarlo. Bien, vamos con la pregunta número 2. ¿Se manifiestan dolores, lesiones o accidentes? O sea, ¿es solo enfermedad, solo tumor o se puede manifestar como un dolor, como una lesión, como un accidente en todas las personas? ¿O hay algunas exentas que digan, no, esa persona No, no tiene caso? no se pueden librar de esta vida. No, no hay manera. En mi experiencia conmigo, porque me gusta primero hablar de mí antes que es que el paciente o el consultante, bueno, paciente no porque yo no soy ni psiquiatra ni psicóloga, pero digamos que el cliente, el consultante, casi siempre empiezo por mis propios ejemplos. Entonces, por ejemplo, Claro. en mi experiencia, para que hubo una cachetadota que a mí me sirvió como para entrar en conciencia el que está pasando conmigo, que fue, como les comentaba, un tema de la relación de pareja. Ahora, Claro. yo recibí todas las señales habidas y por haber, las físicas, entonces tenía gastritis, tenía un tema de, no me alcanzó a dar migraña, pero sí tuve un tema de la espalda. De hecho, como el tema a donde vamos a aterrizar hoy el live es el tema de la espalda. Yo estaba recordando precisamente esto que pasaba con mi espalda, especialmente con la columna cervical y, ay, ¿cómo es que se llama la siguiente? La dorsal. La dorsal. La dorsal, era la dorsal y la cervical. Entonces, por ejemplo, yo tenía o sea, unos dolores que no se imaginan, o sea, a mí yo quedaba torcida, o sea, mi mamá se asustaba porque yo decía, ay, no, Dios mío, esta niña le dio trombosis, bueno, tú la conoces, ¿no? Entonces ya le daba Sí, esa como es un angustia, personaje. no, y que yo era muy joven, o sea, yo tenía 18 años, y yo con esos dolores y quedaba ahí tiesa y decía, parce, pero esta vieja está re, ¿qué le pasa? Es una, pues es que una culicagada, No, ¿no? no tiene edad, No había algo tiene, que resolver ahí exacto, no tiene que no estaba sentido. solucionando. No, y entonces, ¿qué pasa? Que ahí se carga mucho de la parte familiar, de la parte, sí, de la comunicación, En que la de eso parte de les... hombros y cuello, todo lo que sería cervicales o cuello y espalda alta, un poco la parte familiar, vos decís, que se Sí, carga más en sí, esa sí, zona. sí. Entonces, por ejemplo, yo tenía esas señales porque habían cosas no, que estaban funcionando mal en mi vida, ¿no? Pero también tenía un tema, por ejemplo, económico. Que uno diría, ah, pero es que la economía, que es que si tú sabes administrar bien, vea, yo soy una excelente administradora, también le consta, o sea, yo soy, pero, y aún así, era como que de verdad no llegaba a final de mes, así fue durante años. Y era absurdo porque yo era como, pero es que yo tengo un patrimonio que no tiene el 40%, al menos tenía casa propia, o sea, no la estaba pagando el banco, mía. Y tenía mi negocio propio y no estaba Había endeudada temas y no de llegaba, o sea, a solución. duras penas llegaba a final de mes. Entonces, por ejemplo, el tema económico fallaba, ¿no? Y a nivel de relaciones, pues ni se diga, no se sabía cómo por dónde era peor. Entonces, siempre se dan que los accidentes, bueno, accidentes, hablando de los accidentes, por ejemplo, en esa época que les cuento que me dolía muchísimo el cuello y que tenía este tema también en la parte dorsal, si es dorsal, ¿cierto? Ay, es que tú eres la que sabe los Sí, nombres. Listo. sí, sí, sí.
En la parte dorsal, por ejemplo, en esa época tuve un accidente. Estaba yo jugando con mi pareja, con el papá de mis hijos, me pego en el codo, siento como ese corrientazo que uno le duele, pero ese corrientazo fue algo absurdamente doloroso, tanto que me desmayé, tuve un ataque como los ataques epilépticos. Claro, Eh, convulsión, una exacto, convulsión. convulsiones y todo. Mi papá llega en ese momento y piensa que seguramente el otro me agarraba a golpes. O sea, eso fue una cosa pues como muy de clown, como para una hora de clown, porque el uno pensaba que el otro me había pegado, luego llegamos al médico, el médico pensó que tal vez entre los dos me habían agarrado a golpes, o sea, una cosa súper cómica. Finalmente, cuando ellos salen de la consulta, el doctor me dice, venga, pero ¿qué le pasó? Y yo, no, pasó esto, y y me pegué, y me caí, y convulsioné, a mí nunca me ha pasado. Me dice, vea, usted está muy joven, yo tenía 18 años ahí. Me dice, usted está muy joven, y si usted no mejora y no empieza a hacer algo con el estrés que maneja, ya cuando me entrevista, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? Pero ¿cómo es su vida? Pero bla, bla, bla. Grave. O sea, usted puede tener problemas de salud estando muy joven, del corazón, bueno, un montón de O cosas. sea, era un médico bastante abierto en mente Un médico para... bastante abierto, porque imagínate, estamos hablando de esto hace ya 20 años, en donde Claro. todavía, pero el man dijo, toca que empiece a mirar qué hace con el estrés, usted está muy joven para que esté así. Y entonces, vean, ahí hablamos pues de un accidente, ¿no? O sea, que Claro. no, que estábamos jugando, que me pegué. No, no hay accidentes, no hay casualidad, No las hay casualidades no accidentes, existen. o sea, que hasta un Ahí estamos accidente que te lesionás determinada cosa Era tiene eso. que ver con alguna situación emocional que está sucediendo. Entonces la vida siempre te está hablando de Mm, distintas maneras y el a través de cuerpo diferentes es cosas. una tremenda brújula, o sea, el cuerpo, ese día de ese accidente que me pego en el codo, que siento el corrientazo, pero que termina afectándome, que termino pegándome en la cabeza, ¿no? Entonces la comunicación con mi divinidad, o sea, ahí no había comunicación, o sea, eran muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre pasa, sea algo a nivel físico, lo digo en mi experiencia, también lo he visto en clientes y consultantes, donde me dicen, no, es que yo iba para tal lado, se me varó el carro. Ok, ¿con quién te ibas a ver? No, que con mi ex esposo, que con no sé quién, que iba a hacer un negocio de no sé qué. Ojo, ¿por dónde llevas tu vida? O sea, siempre la vida le está hablando a uno. Los La vida robos, siempre tú te está sabes que hablando. yo he O sea, aprendido. a través de situaciones o a través del cuerpo. Sí. Pero Sí, ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo he visto es que todos tenemos un punto de quiebre. Unos claro. somos por el lado de las relaciones, a otros los mueve más el tema económico, entonces una quiebra económica es lo que lo hace como, marica, ¿qué pasó acá? Tengo que reflexionar, tengo Claro, que la señal cambiar. llega diferente para cada persona también, Exacto. ¿no? Y la parte física que de pronto a mí me pasó hace 12 años, espérate, 38, no, hace 10 años, en donde mi salud estaba colapsando, yo ya había tenido un montón de señales. Ahí, o sea, digamos que yo tomé una Ahí. decisión de cambio a partir de un tema de relaciones y unos meses después, como 3 meses después, todo se materializa en mi salud, encuentran un montón de cosas en mi estómago, o sea, no estaba pero re mal. Y Sí. ahí yo me sentí muy triste porque la doctora me dice es que parece que su estómago fuera como el de una señora de 80 años. Entonces yo me sentí súper triste porque no tenía ni 30. Entonces, ¿saben? Entonces siempre como que la vida le habla a uno a través de distintas maneras, de distintos canales. Y habemos personas que experimentamos ese punto de quiebre o ese punto de conexión más bien necesario para hacer los cambios que toque hacer. Unos a través de la salud, otros a través de las relaciones, otros a través del dinero. Pero hoy que estamos hablando específicamente de la salud, sí que el cuerpo siempre nos está hablando, siempre. Cuando Sí, yo hay, es creo más, que se puede. hasta los peligros se sienten en el cuerpo. O sea, cuando te tienes que Sí, meter por tal calle, tú lo sientes, generalmente es en el área del plexo solar y como del total. estómago, que es donde está la casa, donde está el corazón, ya hicieron estudios que el corazón tiene neuronas, entonces ahí hay una Sí. sensibilidad especial en el corazón, entonces, hablando del cuerpo, ¿no? Que es lo que nos trae hoy acá a este live. Yo creo que hay diferentes niveles, o sea, siempre se manifiesta en el cuerpo, pero hay diferentes niveles de tolerancia. Hay alguno que tiene que terminar en el hospital Sí. como para lo que vos decías. O sea, sí, se manifiestan las relaciones, en el dinero. Hay algunos que les duele más y se manifiestan en el dinero, pero el cuerpo ya estaba.
¿sí? El cuerpo ya estaba, no lo Sí. observó, pero lo vio como una quiebra económica. Cuando tuvo una quiebra económica, Ahí es probablemente donde se le pone puso aún cuidado. más fuerte en el cuerpo, pero ya venía con algo ahí, ¿me entendés? Y Y no estaba normalmente conectada. tú tienes el punto de conexión, digamos lo que tú dices, la parte económica. Pero ahí sea el punto de quiebre que sea, salud, dinero o amor, dejémoslo así, ya ahí es donde uno empieza a mirar todo. Uy, no, espérese, pero es que yo no solamente me quebré, es que mi relación está que se va para la mierda o ninguna relación me funciona. Total, No, es que mi salud también está regular porque tal y tal. Ahí es donde uno dice, cuando hay la humildad suficiente con uno mismo, ¿no? De decir, espere, miramos total. esta mierdita de gato, porque hay tantas caquitas por ahí. ¿Cómo las limpiamos? Sí. Sí, 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 sí. Vos sabés que yo tenía muchos dolores de espalda alta y estaban muy relacionados con las angustias, con la parte familiar, pero angustia de familias. Ujú. Y siendo entrenadora, trabajando con postura, no me lo podía sacar. Entonces decís, no puede ser esto. O sea, obviamente no lo expresaba porque decía, no, no, me lo comía solita, pero me dolía el Y cuello, se me dolía siente la uno espalda. frustrado y le da rabia. Que uno dice, pero ¿cómo es que yo trabajando en esto y no lo puedo solucionar? O sea, es como un Total, y te da vendedor más que no puede rabia vender eso. su propio producto. O sea, es una cosa como, pero ¿por qué? Total, y como, no, no, le estoy hablando de soltar las cargas y yo con las Y tú ahí, cargas. ay, Dios mío, cómo me duele. Entonces, Sí, todas esas situaciones es impresionante. Bueno, vení, vamos a la pregunta número 3. ujú, ¿Qué significa, o que sea, tengo acá mi Diego, qué copialina. significación médica o cómo se podría explicar a nivel científico esta relación del dolor en el cuerpo, de estas situaciones en el cuerpo, ¿sí? Que viene de una raíz emocional, lo que estábamos hablando, de una situación familiar, una situación económica, cómo se me manifiesta en la espalda, en este caso, ¿no? Por así decirlo, pero qué significación médica se podría decir. Bueno, digamos que la medicina occidental, porque hay como dos corrientes de la medicina, ¿no? Que es la oriental y la occidental. La occidental, entendiendo que es todo Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, como el enfoque técnico, científico, investigativo, la evidencia, la muestra, el estudio, ¿no? Ese es el enfoque occidental y está el enfoque oriental, que es mucho más antiguo, que de hecho se relaciona mucho con la medicina indígena de los respectivos países, ¿no? Por ejemplo, acá Total, en Colombia, lo que todavía algunos indígenas hacen en el Amazonas, en el Putumayo, creo que los taironas también, o sea, rituales de sanación. Bueno, entonces, digamos que los pueblos indígenas de distintas partes del mundo, sumándole a esta corriente oriental, estudian al ser humano como un compendio, ¿no? No solamente es que es carne, no, es mente, cuerpo y espíritu, dice Deepak Chopra, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a analizar, o sea, empiezan más que a analizar, porque eso es de la mente, empiezan a como a comprender y a entender al ser humano y a decir, venga, ¿qué es lo que pasa? Ese es el enfoque oriental. Entonces, ¿qué pasa? Que en Occidente, a partir de estudios, de grandes negocios farmacéuticos y un montón de cosas, eh, cuando ya eso no alcanza, cuando la pepa no alcanza o la pastilla, cuando no alcanza la inyección, cuando no alcanzó la quimioterapia, la radioterapia, bueno, tantas terapias que hay. Entonces ya el mismo paciente se cansa y dice, venga, pero ¿qué más hay? O sea, porque yo, por ejemplo, tuve una clienta que tuvo un cáncer y luego por segunda vez, o sea, ella eliminó el cáncer, no sé qué, le hicieron cirugía, bueno, un montón de cosas y volvió a aparecer. Lo curioso es que ella es psicóloga. Entonces, y de ahí resultó pues buscándome. Entonces, cuando nos ponemos a ver el árbol genealógico y había un tema de una fidelidad ahí con el clan, que el clan en el cuerpo se simboliza en las costillas, ¿no? Que es donde está la columna dorsal. Entonces, se hizo un trabajo ahí inicialmente conmigo y luego pues yo le recomendé el tema de constelaciones familiares. Pero digamos que la ciencia, la parte occidental de la medicina, ha tenido que voltear a mirar a al chico malo
entre comillas, de la medicina, que es esos hierbas locos que dicen que es que meditando y que respirando. Entonces ya empezaron a hacer estudios, porque siempre todo es a partir. Y los estudios dicen y no sé qué, y entran a comprobar lo que estos otros locos, hierbas, dicen hace Total. miles de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vi un documental súper interesante de Joe Dispenza, que tú creo que te leíste el libro, donde habla de los niveles de cortisol, qué pasa cuando tú estás en modo supervivencia, que el cortisol se eleva, las hormonas de estrés del cuerpo se ponen a tope, el cuerpo empieza a reaccionar, el corazón, el ritmo cardíaco se acelera, y entonces eso indirectamente también afecta al cerebro, que a su vez manda un montón de señales por todo el cuerpo, entonces hay una contracción muscular, y fuera de eso entonces se te va el apetito, entonces afecta al estómago, o sea, todo es una cadena. Es Entonces, una cadena, es una cadena. Yo una vez había escuchado, perdón que te interrumpa, tranquila. que también esos shocks emocionales, como vos decías, de se me murió mi mamá o mi esposa o inclusive un disgusto muy fuerte, generaban ciertas como lesiones, micro lesiones tan chiquitas que cuando vos te haces un escáner cerebral no se nota, pero eso queda como una señal, como ¡ting! Una marquita. Y eso, como vos decías, a corto plazo o a largo plazo, se extiende y se manifiesta en alguna parte del cuerpo. Y también, obviamente, se junta con el cortisol, la situación de peligro, entonces el cuerpo es como que empieza a gestar eso A sin que responder. nosotros nos demos cuenta. O sí, pero lo ignoramos. Sí, 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 sí. Sí, y además porque es que para eso está diseñado la farmacéutica. Acá no se trata de satanizar nada, porque a mí No, nada menos me hicieron una cirugía hace, ya va a ser 3 meses. y te dieron puros Y, medicamentos, y para eso está exacto, perfecto, y exacto. funciona, O sea, y pero no podemos como ni sacar a la una ni sacar a la otra, claro. porque las dos son complementarias. Nosotros todavía no estamos en un estado de conciencia o de evolución como raza para decir, es que a punta de mente yo ya no necesito ni el bloqueador solar porque es que a punta de mente yo ya, o sea, yo ya bloqueo los rayos UV. No, Los todavía no rayos alcanzamos a solares, estar allá. la O sea, luz temprana, no, exacto, todavía no alcanzamos. y Entonces, por eso, levito, claro. exacto, si estuviéramos en otro punto de la conciencia humana, empezando que no habrían estos conflictos geopolíticos que hay, empezando por ahí, pero digamos que Total. si estuviéramos en otro estado de conciencia, probablemente no necesitaríamos casi ni comida. O sea, Sí, por se ahí habla, sí, agua sí, y sí. ya. Y como dicen en Kung Fu Panda, yo me alimento con las gotas de rocío del universo. O sea, una cosa así, ¿no? Entonces no se trata de satanizar y que está mal, pero sí que lo que está mal es o ignorar una cosa, digamos, el hecho de que necesite antibiótico, eso es del ego espiritual, no es que la medicina es que eso es lo peor, o satanizar lo otro, no es que esa gente loca, yerbatera, marihuaneros, no, porque ambas cosas son una balanza, ¿no? O sea, estamos en un mundo dual, donde toca siempre ver la otra cara de la moneda. Entonces, en mi caso, yo estaba muy agarradita, era de la parte técnica, científica, tal, pero al descubrir esta otra cara de la moneda, que fue lo único, ya hablando por ejemplo del tema de espalda, a mí siempre me dolía mucho la espalda, el cuello siempre en la parte dorsal, o sea, la parte alta de la espalda, siempre me dolía un montón. Y entonces yo empecé a buscar otras alternativas. Lo primero que busqué fue pilates, ¿sí? Y eso me funcionó hasta cierto punto, pero no lograba yo que se fuera el dolor de espalda y ya tuve que buscar otras cosas que ya es toda esta parte emocional. Entonces, para concluir esta pregunta, porque si no nos vamos por las ramas o me voy por las ramas, es que ya la medicina occidental está volteando a mirar esta parte de las emociones, de la gestión emocional, de los hábitos a partir de la alimentación. Ya no pude, o sea, ya la industria, los hilos invisibles por allá de las corporaciones ya no pudieron tapar más. Ya por lo menos hay otras alternativas, ¿no? De alimentación, ya hay otras informaciones que tú consigues y ya tú eliges. Eso sí ya es otra cosa, ¿sí? Y ya Entonces elegís una elección, pero es una tuvieron que, puerta que se abre. tuvieron que voltear a mirar y desde su óptica muy científica de venga, hacemos el estudio, venga, miramos, venga, medimos, se dieron cuenta que sí.
que sí tiene que ver, que meditar es bueno, que tener hábitos saludables respecto a la alimentación que es bueno, que los ciclos circadianos también es bueno respetarlos y un montón de cosas que ya nos decían hace miles de años, ¿sí? Ya respecto a lo que yo he evidenciado conmigo y con clientes y consultantes, efectivamente sí. O sea, muchas personas han llegado, recuerdo la historia de una clienta que llegó por un video de Facebook, que primero publiqué en Facebook y después en YouTube. Y ella con un tema de fibromialgia. Y este asunto de fibromialgia pues tenía muy deteriorada su calidad de vida. Y empezamos a trabajar un tema emocional que venía por allá desde que ella era niña y con los papás y bueno, con ambos, porque era una situación bien compleja. Y a partir de esa gestión que ella empezó a hacer, o sea, su salud cambió, que el médico le decía, oiga, pero ¿usted qué está haciendo? Usted está, o sea, ha cambiado del cielo a la tierra. Entonces, no se trata de satanizar los medicamentos y la medicina normal, pero tampoco se trata de ignorar la otra. Y tanto que ya en las universidades, ahora sí, para concluir esta respuesta, por ejemplo, yo he visto diplomados que están dictando, acá en Colombia, por ejemplo, en la Universidad del Rosario, el Rosario está sacando mucho diplomado de no, que terapia alternativa de no sé qué, que, bueno, cosas que en De la Los vida Andes, una Universidad de Los universidad Andes de está ese, dando de, una. exacto, de esa categoría o de ese nombre consideraría dictar, porque eso es Imagínate pseudociencia, que la Universidad del Bosque está dando medicina china, o sea, por ejemplo, y yo he visto un montón de tiene que diplomados que ver con están la ahí. energía y los meridianos y con todo lo que tenga que ver, obviamente está conectado con las emociones, o sea, a ese nivel, a ese Sí, sí, nivel. sí. Y hay una Wow, ciencia súper que se interesante. encarga de estudiar, por ejemplo, todos los factores medioambientales, cómo influye a través de las generaciones, que eso tú sabes que tiene que ver ya con el transgeneracional, con el árbol genealógico, que es la epigenética. Entonces ya Claro, hay, ya se han, por ejemplo, la bioneuroemoción, que es como el método como decantado de todo lo que es la biosanación, también ya vienen como, sí, como poniendo el granito de arena de decir, no, mire, es que científicamente pasa esto, esta es la acá, copia sí, linda total. del live de hoy. No, y de hecho, vos sabés que es muy loco porque yo me leí un libro de Enrique Corbera que me encanta, se llama El arte de desaprender, algo así. Desaprender, ok. Desaprender, sí, me encanta. Y en ese libro hablaba de cómo hay estudios y hay experiencias, hay experimentos que han hecho con personas que por ejemplo, eh, sintió un determinado olor una persona y se descompuso y tuvo una reacción demasiado fuerte, bueno, me pareció raro. Era un Ujú. lugar donde había unos árboles determinados con un aroma determinado. Bueno, quedó. Investigando, se dio cuenta que un bisabuelo, no me acuerdo si un bisabuelo o un tatarabuelo, no sé si lo habían matado o algo había surgido en esa situación, que había tenido una situación muy fuerte en un lugar con unos árboles así determinados, y que esa experiencia de dolor, esa experiencia de angustia, de malestar, se fue a través de las generaciones y a través del ADN, de generación en generación y generación. Entonces, no somos solo Maribel Díaz y Tamara Garracini, sino soy mi Exacto. historia, mi pasado. Entonces, Sí, sí, no se a mí puede justo desconocer. con la guerra de Ucrania me dio muy duro y yo decía, ¿qué carajo pasa? ¿Por qué? O sea, entiendo, hoy por hoy veo la guerra de una forma muy diferente a medida que he ido avanzando en este proceso. Y cuando me puse a investigar, claro, tengo todos familiares desplazados por guerra, ¿sí? Desde el Claro, porque Líbano, tú eres desde argentina, ¿no? Alemania, Y en judíos Argentina, pues, desplazados ¿cuántos por europeos llegaron? Alemania, y que vivían en la zona entre Rusia y Alemania, y parece que Rusia como que se quedó el territorio porque es un territorio ahora ruso. Entonces, Ujú. ¿cómo está muy relacionada esas experiencias que estamos viviendo con nuestras emociones, pero también con nuestro pasado y las emociones que vivieron en nuestro pasado? Sí. No, y todo lo que hay, digamos, como indirectamente se relaciona, por ejemplo, Rusia con Argentina, con sus políticas, con su manera de ver el dinero, con su manera o sea, este señor Putin, pues que, mejor dicho, está pero re loco por el poder y lo que pasa en tu país, en Argentina, Re ¿sabes? locos Entonces, por el como poder. que todo se relaciona, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí, sí. Ahora que hoy creo que revirtieron un poco porque votaron en contra de Rusia y para que saliera se llama la ONU de los Derechos Humanos, no me acuerdo qué organización de los derechos humanos.
Sí, Y yo dije, se reivindicaron, un país bien, pero son bastante... O sea, Argentina recibió a los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial, o sea, empezando por ahí. Que te cuento que llegaron varios a Colombia. Tengo sí, amigas sí. del colegio alemán que una chica investigando, una amiga me contó que su mejor amiga investigando, ella como que a su abuelo lo había visto una vez y mucho no lo había visto y era como, es una amiga más grande, y que la mamá nunca le había querido hablar y bla, 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 bla. La cuestión que era un nazi que llegó acá, le cambiaron los nombres, era un nazi de alto rango, se casó con una colombiana, tuvo a la hija y la hija nunca lo quiso y después la nieta, que es esta chica, o sea, decía, mi abuelo era nazi, era de los altos cargos y cómo está todo relacionado. Te No, digo que y es llegó... que entraron por Santander y por Antioquia. Sí, Porque por el tema del ferrocarril y del tabaco por allá en Santander. Yo también me vine a enterar de mis ancestros hace un par de años porque cuando fui a Europa la primera vez, bueno, tú conoces a Daniel. Hace sí. años a mi hermano que es autista, a mi mamá le dijeron, es que parece que supiera alemán. Nosotros, pero si no habla bien ni siquiera el español, ¿qué alemán ni qué alemán? Pero eso fue hace años, hace, qué sé yo, 10 años. Pues hace 4 años, que fue 2017, que fui con Valentina y con mi hermana a Europa y estábamos en Alemania y vimos a un señor igualito a Daniel. Y nosotros decíamos, sí, por acá. Y Daniel, que le tiene miedo como a viajar internacionalmente, él no ha querido viajar internacionalmente, no porque no se le haya ofrecido el regalo, sino porque pues él no ha querido, le da susto, algo pasa por allá con él. Sí. Pero él tiene videos, fotos y cosas en su celular de Alemania, de pueblos de Alemania, o sea, entonces ahí sí, sí, todo Sí, es la información información que se empieza transgeneracional, ¿no? a ¿Cómo? manifestar en el cuerpo, en las enfermedades, bueno, en fin. No, me encanta ver cómo nos vamos de estos temas, pero fíjate cómo la verdad que la ciencia ya hay estudios científicos que corroboran que esto sí sucede, que en el cuerpo Sí, se manifiesta. Bueno, vamos sí, con los últimos 10 minutos, pero quiero que ya me digas qué correspondencia hay entre, diríamos, algunos dicen, bueno, no, lo que me decías, la espalda dorsal, todo lo que tiene que ver con las costillas tiene que ver sí, con el clan familiar sí, y los sí, mandatos familiares. A la mamá se le responde así, el papá dice que hay que hacer así, las mujeres siempre tienen que estudiar algo así, ¿no? Como esos mandatos familiares inconscientes que están ahí. Pero entonces, contame un poco qué estados, o sea, de la espalda, que en la tenemos espalda, sí. Bueno, yo me puse a lumbar, estudiar y tengo dorsal, acá la copialina porque dije para que no se me escape lo más importante. Bueno, la espalda diríamos que es como está sostenida y de hecho el cuerpo por la columna, ¿no? Y se divide en tres, que es no me vayas a soplar, la cervical, la dorsal y la lumbar. exacto. Y Listo. abajo, que está junto con la cadera, es el sacro. Sí, el sacro. Pero no es vértebras separadas, sino ya es una conexión de vértebras unidas Bueno, del lo que sacro dice el sacro. no quise incluirlo porque eran muchas cosas, pero incluí como esto, la columna, ¿no? Y también está involucrada obviamente la parte muscular, pero quise como enfocarme en la columna porque de ahí como que se desprende todo, ¿no? Entonces, en la columna lumbar, que es la parte baja, donde a veces nos da el lumbago o donde da este dolor de cintura que le decimos, entonces es la que soporta más peso de la columna en la espalda Sí, y son los conflictos. Cuando tenemos algún dolor ahí es porque hay conflictos de supervivencia que están relacionados con la creación, ¿sí? Y involucra la parte sexual. Si a nosotros nos está fallando la parte lumbar, si tenemos dolor, si tenemos lo que sea, pues para tener relaciones y uno está moviendo para adelante y para atrás, pues difícil. O sea, sería pues como la total, vaca muerta. O sea, total, total. entonces, entonces ahí ya podemos empezar a ver como, bueno, qué pasa, qué conflicto tengo. Ahora, nosotros tenemos la parte derecha y la parte izquierda del cuerpo y la parte derecha se relaciona con la energía masculina, es decir, con papá, y la parte izquierda con mamá, independientemente de la orientación sexual. O sea, esto no tiene nada Wow. que... O sea, ¿por qué hago esa aclaración? Porque a veces se tiende a sesgar mucho por no por la identidad de género, sino por la orientación sexual.
No, pero es que yo soy gay, yo no tengo problema con las mujeres, o no tiene nada que ver que seas gay, que seas lesbiana, que Con no la importa energía. la orientación, tiene que ver con la energía. Cuando yo les Mm. hablaba, por ejemplo, de este tema que me pasó en la mandíbula, bueno, que se infectó y que tuvieron que intervenir y sacar los tornillitos, yo tuve un problema, mi conflicto era con dos personas, una mujer y un hombre, pero la mujer tiene una energía Muy masculino. masculina súper marcada. O sea, así, Claro, yo, por ejemplo, yo he tenido que trabajar en equilibrar esa energía dentro de mí porque mi orientación es heterosexual, pero aún así mi energía masculina a veces es predominante. Tuvo que serlo por muchas cosas, porque me hice cargo de claro. lo que me tocaba, porque lo que sea. Pero Sí, digamos que total, como que total. sobresalió esa energía masculina. Y yo creo que tú me entiendes porque de repente a ti también en algún momento te habrá Yo pasado, tengo una entonces uno energía tiene... masculina Sí, predominante, o sea, es más, o entonces, sea, es taekwondo, viste, entonces, todo el entonces combate, levantar pesas. Tengo que, de hecho, conectar, me conecto, me estoy conectando cada vez más con esa energía femenina y equilibrar es la todo un energía, mi trabajo equilibrio igual. equilibrarla y, por ejemplo, eso que tú comentabas en algunos de tus posts, como acá me estoy tomando una foto muy femenina, o sea, que te ha costado, así como en algún momento a mí me pasó, que de hecho el tema de la mandíbula, que es un tema óseo, todo se desprendió por un conflicto con mi belleza, se puede decir, porque me sentía fea y bueno, empezaron a pasar un montón de cosas que se condensaron con los años en un problema articular. Y Claro. bueno, eso da para otro live, ¿no? Entonces, en la columna lumbar, en la parte lumbar, entonces ya sabemos que puede haber un conflicto con la parte, pues, sexual, ¿no? En la Sí. columna dorsal, que es como, me corriges, que es como desde acá hasta esta parte de acá, Bien, como decir las costillas, por así como decirlo. decir las La parte de atrás de las costillas, costillas. entonces son los conflictos respecto a lo que es fundamental para mí, a mis valores, a lo que son como los cimientos de mi personalidad y mi posición frente al clan. Las costillas son como el árbol genealógico, ¿sí? Entonces, yo no sé, y ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, cuando han tenido un dolor ubicado ahí, si es que han tenido problemas en su casa con los papás, los hermanos, con quien sea, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto por ese lado. Ahora, esto es un brochazo, ¿no? Porque eso depende de la vértebra, del órgano, del lado. Por eso les decía, para que empiecen a darse una idea, como, bueno, me duele más la parte de la derecha. Claro, Entiendo y que es lo cómo es, claro, si yo tengo bueno, me duele el lado derecho, tengo un conflicto probablemente con una energía paterna o con una Entonces energía puede ser masculina. que, entonces alguien podrá decir, no, con mi jefe. Pero es que el man, ¿qué? Pues sí, pero ¿qué? Pero no es tu jefe. Sí, es tu jefe el que te está mostrando que tienes un conflicto probablemente con tu papá o con tu hermano. Claramente, O porque todos con son tu, espejos. o con tu tía, que es una señora así súper fuerte y con energía masculina. Entonces hay que hilar muy fino para uno ver en realidad Mm, qué le está mostrando esa gota que rebosó la copa, ¿no? total. Porque yo le decía a una persona hace, no sé, como 2 años, yo le decía, mira, esto te duele y sabes qué es lo que pasa, que esto ni siquiera tiene que ver, porque me decía, es que mi novia, no tiene que ver con tu novia, esto tiene que ver con tu mamá, por favor, por favor, Exacto. tienes que Total, verlo, o sea, ella ni siquiera tiene que ver con ella, es con tu mamá, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿sí? total. Entonces, eso respecto a la columna dorsal, y ahí quiero poner un ejemplo, la escoliosis. La escoliosis, que vos sabes, pues que es como la Sí. desviación de la Se columna, y me ladea puse, de un lado a otro, me ¿sí? puse a Que puede investigar, ser y más dorsal o puede ser más lumbar, exacto. ¿sí? Entonces, la escoliosis está relacionada con un conflicto de desvalorización muy fuerte, en donde la persona se siente desvalorizada y, y entonces sí es como que perdió el valor y se da mucho por la comparación con sus pares. Entonces puede ser Claro. con la hermana, con el hermano, con los primos, con alguien que se diría que está como en su mismo rango. Se Entonces siente menos también, se sí, siente menos. Por ejemplo, para los que tienen hijos, ojo con esta cosa de estar comparando. Es que su hermano, su hermana sí hace, su hermano no sé qué. No, o sea, claro. hay veces que es inevitable uno decir, oiga, no, espérese porque es que, ejemplo, las tareas de la casa. Su hermana sí hizo y usted no ha hecho. A ver,
claro, Pero siempre debemos ser papás, es tan complicado, pero siempre tratar de, o todos en la cama o todos en el suelo, o sea, que siempre eso esté muy claro, ¿no? claro. Porque, Sí, sí, sí. La porque desvalorización se genera desde la casa, desde el hogar, siempre entre empieza los por ahí. 0 y los 12 años. Ahí es el caldo de cultivo donde Sí, dicen que uno crea su cárcel, de la cual toda la vida va a estar ocupándose de cómo salir de de ahí. limpiar, de limpiar Claro, ese desorden. Sí, exacto. Entonces, como ver entonces esos quería conflictos familiares, cómo se me están Entonces, afectando. quería traer ese ejemplo porque creo que todos conocemos a alguien de pronto que le puede pasar eso o a uno mismo, ¿no? Bueno, y la columna cervical, que es así, quise como decir que esa tiene 7 vértebras. El 7, digamos que numerológicamente para mí tiene como un significado muy, muy grande porque tiene que ver como con lo divino, bueno, con un montón de cosas y por eso quise anotarlo. Y la parte cervical de la columna, que es pues el cuello, ¿no? Y la base del cráneo, Sí. es la que tiene más movilidad, porque tú puedes girar la cabeza y para un lado y para el otro, es la que tiene más Ujú. movilidad y creería yo, y por favor me corrige si me equivoco, que en medio de todo es la más delicada, porque creo que si hay alguna lesión ahí es donde tú puedes quedar Es la pues más inmóvil, delicada, literal. ¿no? Y porque no tiene pues el colchón que tiene el resto, ¿no? Que tiene, pues está rodeado de Exacto. órganos, de músculos, de carne, en cambio acá pues no es así. Entonces acá, ¿qué tenemos? La comunicación, ¿sí? Entonces ahí, y voy a dirigirme a la copialina que tengo acá, tiene que ver con la comunicación, con la que ofrezco y la que recibo. Y hay un montón de órganos que se relacionan con la columna cervical, ¿no? Entonces, yo anoté acá, por ejemplo, la C3 y la C4, que es el nombre como de las vértebras, tienen que ver, por ejemplo, con los huesos faciales, ¿sí? Con los dientes, con el oído, con la nariz, con la boca, con no ser capaz de decir las cosas, con la relación que tenemos con la imagen estética. Yo haciendo esta investigación, yo ya había caído en cuenta de lo mío desde hace años, pero yo haciendo esta investigación, yo decía, oiga, sí, pues ya lo sabía, pero vea, encontré el argumento científico. ¿Se acuerdan que yo les comentaba como, bueno, tuve un tema con mi mandíbula que tuvieron que operar porque había un tema articular, bueno, un tema óseo, pero yo me puse a escarbar y me di cuenta que, había un tema emocional por allá que nació pues desde niña, en donde había un conflicto con la belleza, donde era amenazante ser bonito, bueno, un montón de cosas. Ya luego se alimentó este tema de la autoestima, entonces, bueno, pasaron un montón de cosas. Y la C5 y la C6, que dice que son, cuando fallan, es porque hay un conflicto de injusticia, de humillación, que no se quiere bajar la cabeza. También está metida ahí la tiroides, porque está cerca pues de estas vértebras, y también tiene que ver con la injusticia y con situaciones más recientes. Porque acá me detuve como un poquito a hablar de esto, porque siento que es súper común que nos duela el cuello. Y cuando también me propuso este live, a mí me estaba doliendo la espalda, porque yo estaba pasando por un conflicto que tenía que ver con algo que tenía que comunicar, que era muy doloroso para mí y que claramente tenía que ver con el clan, por eso me empezó el dolor en la columna dorsal, ¿no? Y luego se condensó acá, o sea, esto fue lo último que me empezó a doler. Primero me La empezó a doler, comunicación, tengo el primero, conflicto, pero ¿cómo lo sí, expreso, no? Tengo el primero me conflicto, empezó. la situación, pero ¿cómo la logro sacar y Exacto. expresar? Entonces, ¿cómo me empezó? Primero, o sea, empezó con otras cosas, con otras manifestaciones. Digamos que primero fue la emoción. Entonces me sentía aburrida, me sentía deprimida, desganada, y yo decía, ¿qué me está pasando? Entonces empecé a tener unas pesadillas respecto a eso y dije, ok, lo que me está pasando tiene que ver con esto. Y ya después empezó a materializarse. Entonces me empezó a doler la espalda, la parte dorsal. Y por último, la cervical, que tenía que ver ya con que yo tenía que entrar a ver cómo solucionaba, y la solución era una conversación incómoda. Eso siempre se resume en conversaciones, en poner En límites, en terminar conversaciones, una relación, en en límites, renunciar, en lo que sea, siempre tiene que ver con la comunicación. Entonces, tenía que ver total. con una conversación incómoda con mi familia. Y no sabía por dónde, entonces eso me tenía, literalmente ya me tenía enferma, ¿no? Entonces, y como ya
yo hago una gestión emocional muy distinta a la que hacía hace años. Pues claramente ahorita cuando me duele algo, pues me doy cuenta de una porque antes yo estaba muy acostumbradita al dolor. Antes ya se me ha vuelto paisaje, que me doliera todo, a pesar que estaba tan joven. Total. Ahorita es distinto, ahorita me duele y ya me alarmo porque yo ya no estoy acostumbrada al dolor, porque chicos y chicas y chiques, eso no es normal. Que todo el tiempo me esté doliendo el estómago, es que eso es normal. A mí como que me estresa ese dicho colombiano que hay, que dicen que la PTV, que la pi viejera. No, Bueno, ay, no. Sí. Pero o que no, igual, pero igual se es cuela, una que cosa no, que se fue que la dice, juventud. no, No, llegué a los 30 y me empieza a doler. No, 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 no es no, ojo normal, no con es eso. normal, no es normal. No es normal. Obviamente, claro, hay connotaciones físicas y fisiológicas que uno tiene que cambiar, hay Claro, patrones de movimiento. Vos empezaste a entrenar, me acuerdo que por el tema de la espalda, y logramos, mientras vos hacías tu trabajo emocional, ¿me sí, entendés? exacto. Y digamos Y que cuando yo arranqué contigo, yo ya venía con un tema de ejercicio. Sí había un tema pues del dolor de la espalda que me dolía mucho, pero yo arranqué contigo para aumentar de masa muscular. Y a medida que yo fui trabajando las emociones, empezó a decantarse un montón de cosas y se vio reflejado también en el entrenamiento, en cuando por fin pude bajar el gordito este debajo del ombligo, que es que te estás protegiendo, ¿no? Y de qué te estás protegiendo. Bueno, eso da para 20 lives más. Entonces quería como enfocarme mucho en, o sea, como desmenuzar un poquito más esta parte de la columna cervical, que más duele porque nos generalmente. duele mucho el cuello. Entonces tiene que ver con la comunicación, ahí hay órganos muy cerquitas, está la tiroides, de ahí está la boca, está la mandíbula, está, bueno, ¿qué Y pasa? la Los capacidad de dientes, moverse, de exacto, por mirar, ejemplo, cuando hay este tema de bruxismo o cuando hay esto que no, que la ansiedad que se desgastó, todo eso se relaciona con también con las cervicales porque está muy cerquita. Entonces, esos dolores, por ejemplo, en mi caso, a mí me empezó por acá, claro, porque era un tema con mi familia. Y de hecho, revisándolo muy a fondo, tiene que ver con las mujeres de mi familia, con comportamientos que traigo de atrás, con cosas que yo estoy cambiando en mi propio actuar, en mi manera de dirigir mi vida y de educar a mis hijos y un montón de cosas, pero como comunicar y lograr sacar eso de mí y lograr hacer lo que tenía que hacer, que empezaba por comunicar para luego tomar acción, ¿ya? Porque primero pensamos y luego decimos y después actuamos. Se supone que así debe ser, a veces no se hace así, pero bueno. Pero entonces entrar cuando no hay esa coherencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que decimos, empieza a doler el cuello, empieza a doler la columna cervical, o sea, esta parte de acá. interesante, interesante. Entonces, pues quería como desglosarlo de esa manera, como en las tres partes de la columna. En los conflictos asociados, lo mismo, la lumbar, por ejemplo, pues qué órganos hay ahí al ladito, no, pues que los riñones, Los que riñones en pareja, con el útero casualidad, el útero. exacto, el útero ay, se me olvidó cómo se llama el órgano del hombre. El uréter, Eso, con la vejiga, bueno, con la entonces, vejiga. ¿qué cosas hay ahí metidas? Y es de hilar muy fino y es de tener la humildad de reconocer hey, de pronto no se Que trata también tiene que ver mucho con la irme, autoestima esa zona, ¿no? ¿con qué? Las relaciones también tienen que ver mucho con la autovaloración, Sí, la sí, espalda sí, no, baja. y las relaciones son un reflejo también de cómo yo me quiero, de qué tanto me quiero, entonces, qué personas hay en mi vida, qué pareja, hay relaciones a las que tú sencillamente no puedes cortar porque son tus hijos o son tus padres, pero sí que hay veces que toca cambiarlas o toca tomar distancia, doloroso, claro, claro que sí, Pero, pero a pero largo plazo es mejor. pero sí, a largo plazo las relaciones se transforman, las que no sirven pues se caen o sencillamente se rompen, así nos duela hasta el tuétano. Sí, entonces en la espalda cargamos, o sea, cargamos literalmente muchas cosas, ¿no? Del clan, de nosotros mismos, de las relaciones, y dependiendo de la localización del dolor, es que tú puedes empezar como a decantar y a aceptar, porque uno de todas maneras uno sabe, uno, de pronto uno no, Total.
digamos que yo en mi momento no entendía muchas cosas, pero sí como que algo me decía, como no, pero es que esto tiene que ver Esto es con cómo estoy yo llevando total. mi vida, ¿no? Es Pero sí como es una bueno invitación tener. a que puedan poco a poco ir como profundizando en el tema, ¿no? Como que no se quedan solo con lo que hablamos, sino como, ok, tuve dolor, tengo dolor de espalda, vamos, vení, miremos qué está surgiendo además de lo físico que puede estar pasando en mí, ¿no? Como vos Sí, decís, es una, diríamos, como un abrir la puerta para que empiecen a investigar. Hay mucha información en Internet, no toda es para vos, no te creas todo el cuento, pero empezá a filtrar. exacto, o sea, sí, comprueben, digamos, lo que escucharon acá, decántenlo, pásenlo por un colador, a ver qué se queda, a Total. ver qué hay ¿Qué te ahí, a sirve? ver qué me Exacto. resuena. Hay cosas que yo de repente veo ahora que las entiendo diferente o que por fin las entiendo. No, no hay que pretender tampoco darnos palo y es que tengo que entender todo. No. Y que se Por me eso tiene que ir muchas el dolor veces, porque ya lo entendí, ¿no? exacto, no, no, porque eso también eso es súper frustrante. O sea, por ejemplo, yo me sentí muy frustrada cuando ya definitivamente tuve que aceptar que me tenían que hacer esta cirugía, la que me hicieron en enero. Me sentía muy frustrada porque, claro, como yo he tenido varios clientes y consultantes que han mejorado, pues como que su salud y no tuve que Que se hacer evitan este, la y cirugía. que yo no, sí, que yo no la pudiera evitar, era como, ¿pero qué pasó? Entonces, nada, pues, pero ya haciendo una comprensión, aceptando con humildad y diciendo, venga, claro, es que acá en este órgano está guardada mi información. Ah, claro, es que están las ancestras. Ah, claro, es que está también esto y esto y esto y esto. Ya, ya Claro. entiendo. Entiendo y el hecho de que Ya a mí no me sé. haya pasado Y el lo que... tratamiento lo hago, Exacto, pero, entonces, pero pero entendido ya para sé, reflexionar en profundidad, ¿no? exacto, ya sé que esa cirugía fue el punto final de un ciclo larguísimo, mejor dicho, de la historia de mi vida, de la Me historia, encanta, de me la encanta. historia Otro día dolorosa de mi vamos a vida. hacer. Mari, estamos en tiempo. No sé si Sí, se va a cortar esto, no sé cuánto dura ahora lo de Instagram porque ha tenido muchas modificaciones, sí. pero te quería agradecer inmensamente que te hayas tomado una hora de tu tiempo, que es muy valioso. El tiempo hoy por hoy, yo creo que no es lo que nos rige, no es tanto el dinero, sino el El tiempo, tiempo. tiempo para poder vivir, disfrutar, y sé que es muy valioso, entonces te agradezco de corazón que hayas estado acá, que hayamos hablado de esto. Hoy fue una pincelada y más de charla de Sí, un amigas, morochazo. me encanta, más de charla de amigas y pero, pero lo que queríamos hablar era abrir esta puerta. Como, y si lo que tengo, sí, tengo un tema físico, tengo que hacer ejercicio o tengo que corregirlo, pero hay algo emocional o hay algo transgeneracional que estábamos hablando y hay algo que se está acumulando o un patrón familiar en mi espalda, en mi Algo clan que ni familiar siquiera que me se viene pertenece, pero yo lo repitiendo. estoy cargando, ¿no? Entonces, ay, cargo a mi Exacto. papá y cargo a mi mamá y cargo no sé qué, y eso ni Cargo a mi siquiera me mamá, cargo a mi familia, pertenece. cargo a mis hijos, o sea, no lo suelto en vez de tener esas cosas. Entonces, me encanta Mari, con muchísimo amor te agradezco por esta hora que me regalaste. Este live lo voy a guardar tanto en YouTube como en Instagram, Porfa. así que véanlo porque está buenísimo. Vamos a profundizar más adelante, se puede profundizar mucho más, pero la idea era la pincelada. Entonces, antes de terminar, cervical es la comunicación, ¿no? Empecemos. Sí, sí, Lumbar, sí. la parte de Eh, relaciones, la la parte parte, sí, sexual, de de la creación, de autoestima, relaciones, de sexualidad, la parte lumbar, ¿no? la autovaloración. La parte La dorsal, autovaloración. que es la más alta, la mediana, por así decirlo, tiene que ver con el clan familiar y los... Con mis valores, con la raíz de mi personalidad y digamos ¡Wow! como el yo y cómo está mi familia influyéndome y cómo me siento yo frente a mi familia, frente a mi clan. Perfecto. ¿Cómo te sentís vos Ahí frente está a tu metida toda clan la y con familia, ¿no? tus valores que son adquiridos en la infancia también, los valores, ¿o Exacto. no? Sí, sí, claro. Claro, Bien. Y las cervicales, ¿cómo comunico todo esto que me está pasando? sí, exactamente. En resumen, porque es mucho Sí. más, por así decirlo. Sí, es un súper, pero el resumen ejecutivo. Ah, sí, me encantó.
Mari, te mando un beso Pues gigante. Me muchas encantó. gracias, me encantó. Creo que no hicieron preguntas ahí en Instagram ni en YouTube, ¿cierto? Yo creo que estuvo tan entretenido y nos vieron hablando tanto que no se animaron a preguntar. Bueno, pero pues muchísimas gracias a las personas Pero que estuvieron. escríbanlas para Sí, otro live. a las personas que estuvieron, a las que van a estar, porque esto lo ven en diferido en algún otro momento al que le interese. Muchísimas Total. gracias, Tami, de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias a ti también yo soy, entonces muchísimas gracias. Y nada, pues un besito y un abrazo. Nos estamos viendo pronto. Listo, bueno, gracias.